Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? La idea era traerles hoy un tema de actualidad. Ya estamos en la primera semana, segunda semana de clase y empiezan a aparecer en la consulta, sobre todo en la consulta de admisión, ¿no es cierto? Algunos alumnos, algunos niños que tienen algunas dificultades en el campo de lo vincular, en el campo del aprendizaje. Y una situación que es bastante habitual en relación al campo profesional. Muchas madres vienen con algunas situaciones de demanda de psicopedagogía o de psicología, justamente en algunos casos sugeridas por la escuela o sugeridas por la maestra. Y bueno, una de las tareas que se desarrolla en la admisión tiene que ver con discriminar claramente si es una situación que requiere de psicología y si es una situación que requiere de psicopedagogía. Como hay un poco de confusión en respecto a esto, bueno, un poco la idea era comentarles cuáles son las causas por las cuales un chico, siempre a modo de sugerencia, ¿no es cierto?, es conveniente que inicie un tratamiento psicopedagógico y cuándo es conveniente que inicie un tratamiento psicológico. Yo voy a hablar más que nada del tratamiento psicológico, que tiene que ver con mi competencia y que de alguna manera tiene que ver con todo lo que hace a la lógica de las perturbaciones de índole emocional, cuando hay algún déficit del pensamiento o cuando hay algún tipo de pensamiento puntualmente molesto o hostil para el chico, retraimiento, estado de situaciones en donde los chicos no se desarrollan socialmente e interpersonalmente adecuadamente con sus pares, o tienden a jugar de una manera demasiado bruta, en donde el cuerpo siempre es, impactado contra otros compañeros o contra determinados objetos, como si no hubiera un adecuado control. Y sobre algunos aspectos, como decíamos, de la conducta, no solamente de la conducta en la motricidad, sino en la conducta en lo vincular, ¿no es cierto? Muchas veces la idea de que el chico movedizo o de que el chico que no puede terminar de copiar o no puede terminar de hacer alguna actividad social puede llegar a ser el indicio de un trastorno psicopatológico infantil. Hay que empezar a como desmistificar un poco esta idea. Es un mito, el chico enfermo en la escuela es un mito. Los chicos por lo general son chicos, juegan, imagínense que ellos van a divertirse, todavía, sobre todo en los chicos más chicos, no está la conciencia clara de que ellos van a adquirir conocimiento o que ellos van a una obligación laboral. Ellos van a divertirse en un contexto en donde hay muchísimos estímulos visuales, muchos estímulos auditivos, muchos compañeros con los cuales poder jugar y divertirse y lógicamente que la atención básicamente se fija en ese contexto. Es muy difícil que el chico tenga una atención dirigida y estable en relación a una situación de aprendizaje, por lo cual hay ciertos grados de dispersión, hay ciertos grados de inquietud en donde en los chicos es normal. A mí me parece que hay que trabajar mucho mancomunadamente con la escuela, sobre todo entre los distintos actores del contexto educativo y los psicólogos para poder evitar algún tipo de derivación que siempre es incómodo para el chico, porque imagínense que para los adultos a veces es complejo el tema de ir al psicólogo. Para los chicos, que los lleven al psicólogo es todo un tema, muchas veces que genera, hasta te diría, en algún punto algo del orden de lo iatrogénico, porque cuando el chico es obligado a ir a la psicoterapia con una ausencia sintomática, sin una necesidad concreta, muchas veces los chicos se aburren y después cuando realmente necesitan un espacio psicoterapéutico no lo retoman porque tienen la mala experiencia de haber tenido que ir como si fuera una carga obligatoria más. Hay que ser muy cuidadosos en esto de los chicos al psicólogo. A mí me parece que hay ciertas cuestiones que sí ameritan de una evaluación psicológica, sobre todo cuando hay cierta dificultad en las relaciones sociales, cuando los chicos no participan de los acontecimientos sociales normales de la escuela o de los grupos, no les gusta ir a los cumpleaños o no van a los cumpleaños, no son invitados o no vienen, o genera un monto de angustia demasiado exagerado el tema de la escuela para los chicos.
el desprendimiento de la familia y de los padres, esas 4 o 5 horas en donde el chico va a estar abocado al quehacer la escuela. Bueno, son todas características que hacen, sí, a lo mejor a una consulta a los fines de evaluar si no hay alguna otra tensión o alguna otra tramitación de cuestiones que tienen que ver muchas veces con otras cosas que no tienen que ver con la escuela. A ver, convengamos que el universo del niño es la familia, el universo del niño son los padres y todos los acontecimientos relacionados a la vida de los padres. Ellos todavía no tienen, sobre todo, insisto, los más chicos, una salida exogámica y una atención al mundo que los circunda por fuera de la familia. Por lo tanto, los papás y todo lo que se genera en el contexto de la casa, si son papás separados, bueno, el contexto de la casa de mamá, el contexto de la casa de papá, los hermanos, es todo el universo de ellos. Por lo tanto, cualquier tipo de situación, conflictos, tensiones, por más que uno desde lo adulto lo intente disimular, los chicos no se les escapa, con lo cual genera un gran monto de tensión que muchas veces se descarga de una manera inadecuada en el contexto del aula. Esta descarga puede ser violenta o puede ser sumisa, puede ser desde el retraimiento y la falta de actividad social hasta un desborde social o una necesidad permanente de estar en la casa de los demás, con lo cual, bueno, habría que evaluar qué es lo que el chico no está pudiendo tramitar del orden de los conflictos familiares o de los conflictos del niño en relación a ciertas situaciones familiares. No necesariamente tenemos que pensar en que la familia sea altamente conflictiva para que el chico sienta una tensión que, bueno, que descarga en la escuela y en sus contextos, digamos, propios, ¿no? Entonces, ahí sí me parece que es interesante hacer una evaluación a los fines de poder descartar cualquier tipo de conflictivo, cualquier tipo de situación de tensión que pueda estar teniendo el niño y que después sí se convierta en una problemática mayor que impacte directamente en el aprendizaje, porque también convengamos que los déficits en el aprendizaje puntual muchas veces tienen que ver con situaciones de índole psicológico, de índole emocional, producto de no poder superar algún tipo de conflicto familiar o de no poder superar alguna situación no tramitada en relación al historial de pérdidas o de situaciones de tensión de la familia. Por eso, ahí me parece que es donde uno, adulto, uno padre, tiene que prestar atención y realmente poder generar una consulta en el psicólogo. Después, cuando tiene más que ver con una inquietud normal, pensemos, insisto, en el contexto en el cual los chicos están en clase y pensemos también en el contexto de las primeras semanas de clase, en donde estuvieron unos cuantos meses más solos, más metidos adentro, o con alguna salida familiar, pero sin tanta estimulación en relación a los pares, y de golpe están otra vez con sus 40 compañeritos en un contexto cerrado, pequeño, de no más de 30 metros cuadrados, y con un montón de estímulos visuales, auditivos, verbales, con lo cual es lógico que haya un estado de expansión en el humor del chico, o tensiones, o llantos, que permitan que ellos, bueno, quieran jugar, se quieran divertir, y esto implique un déficit en la atención, esto implique una hiperactividad muchas veces inadecuada, pero no hay que apurarse, hay que esperar que baje un poquito, que pasen un poco las semanas, de a poco también introducirlos al chico en el contexto del educativo. Por eso es importante aprender a jugar con ellos, porque el juego es un modo de descarga y también es un modo a partir del cual los chicos pueden tener una atención mucho más sostenida y aprender. Con el juego se aprende y se aprende mucho, sobre todo al principio de la actividad del colegio. Después, pasando los meses, los chicos, bueno, van naturalizando esto de ir todos los días a la escuela y van bajando un poco los decibeles de tensión. Por lo tanto, y un poco para remarcar, vamos a llevar a los chicos al psicólogo cuando realmente hayan situaciones que los perturbe, todo lo contrario de lo que nosotros pensamos, que los deje, que los paralice, que los sintamos como que les falta actitud o les falta iniciativa o el desgano o la falta de actitud o algún déficit en la interacción con los pares. Ahí es donde puede llegar a haber
alguna tensión que se esté descargando de una manera inadecuada. Y lógicamente las conflictivas familiares, por más que nosotros los adultos creamos que los niños lo superan, muchas veces, lógico que sí, lo superan, pero con un trámite adecuado. Y ahí lo correcto, o por lo menos lo sugerente, es que vayan a hacer una evaluación psicológica. Entiendo que cuando hay algún déficit específico del área del aprendizaje, sí, me parece que es territorio de la psicopedagogía y ahí el psicopedagogo seguramente va a dar instrumentos, estrategias, técnicas y herramientas a la familia y al niño como para poder aprender cuando hay alguna dificultad específica del aprendizaje. Pero tengamos en cuenta esto, muchas veces las dificultades del aprendizaje tienen que ver con situaciones emocionales y lo que hace a la situación emocional es importante evaluarla y trabajarla para que también el psicopedagogo o la psicopedagoga trabajen específicamente en el campo que hace la psicopedagogía. Bueno, espero con esta pequeña introducción al tema del inicio de clases y de las primeras semanas de clases, tomar un poquito más de conciencia en relación a las situaciones de los niños y que de alguna manera ni los sobrecarguemos de actividades ni psicológicas ni de actividades en general. Los chicos tienen que descansar, los chicos tienen que jugar y se tienen que divertir. Y tampoco cuando vemos que hay algo que realmente puede llegar a ser motivo de preocupación, dejar de consultar al profesional.